Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos en esta preciosa tarde. Yo soy su hermano y amigo José R. Bueno, gloria a Dios. Y quiero anunciarles que me pueden seguir por Facebook y YouTube como Millones para Cristo. Ahí pueden conseguir los contenidos si usted se siente que está siendo de bendición. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos, saludamos a todos los que hacen posible que el grupo de la Iglesia Espíritu de Hermandad Jehová llega a tu casa, pues estemos siendo bendecidos y bendiciendo a otros por este medio. Saludamos al pastor José Aníbal y también a nuestra hermana Ana Silvia Vázquez, que son los que tienen el enlace para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. Y quiero que, si usted puede, busque su Biblia y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6. Y dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a su nombre. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos que tú bendiga este momento, Señor, que tú me utilices como un vaso de bendición, Señor, para que cada vida que vaya a escuchar estas palabras, que sea bendecida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo me quito de aquí y te doy toda la potestad, Espíritu de Dios, para que tú seas el que tome el control absoluto de mi mente, porque yo no tengo capacidad para nada, Señor. Padre, úsame, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, para que tu nombre sea glorificado en la tierra, para que aquellos, Señor amado, que están caminando por caminos extraviados, los que han sido engañados, Señor, pues que vengan al conocimiento de la verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, pues en esta tarde quiero compartir un tema muy interesante con ustedes, nosotros todos aquí, porque somos todos uno, gloria a Dios. Y lo voy a compartir bajo el nombre El origen de las iglesias. Todos sabemos que hay muchas iglesias hoy, muchas religiones, y ya usted sabe, la gente, todo el mundo tiene una Biblia, todo el mundo le toca la puerta a usted y usted le dice: bueno, nosotros somos de Jesucristo, nosotros somos la verdadera religión. Y eso es bueno que lo sepamos, que estemos claros de lo que está pasando. Ese es nuestro trabajo, de nosotros los que un día fuimos engañados ahí afuera. Pues hoy que conocemos la verdad, pues tenemos que hacer nuestro trabajo de llevarla por toda parte del mundo, porque para eso fuimos nosotros llamados, no para asistir simplemente a una iglesia. Jesucristo dijo
bueno, aquí donde leí, dijo que íbamos a recibir poder, y ese poder es contra las fuerzas del diablo, que nosotros lo vamos a tener. Y él también dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado, pues será salvo, y el que no crea, bueno, pues será condenado. Gloria a Dios. Bueno, pues quiero desarrollar el tema. Yo quiero que si usted tiene interés de verdad, si usted quiere conocer la verdadera doctrina, la sana doctrina, pues yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que voy a hablar en esta tarde, recordándole que yo no gano dinero con la Biblia. Digo estas cosas porque ya la gente no haya en quién creer. Gloria a Dios. Y hay muchas confusiones ahí afuera con el origen de las religiones, por así llamarle, porque las religiones son doctrinas de hombres que no te llevan al conocimiento de la verdad. El que te lleva al conocimiento de la verdad es el Evangelio de Jesucristo, que no quiere que tú seas un religioso, sino que tú te relaciones con Él por la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien, pues las iglesias iniciaron de la siguiente manera. Jesucristo, vámonos allá atrás, mejor. El hombre pecó en el huerto del Edén y cayó de la gracia de Dios. No había quien pagara por esa falta, porque no había nadie justo. El mismo Jesucristo decide venir como hombre a pagar por nosotros. Viene y se hace hombre en el vientre de María. Usted diría, ¿pero por qué? Bueno, las cosas del Señor son con regla y bien organizadas, porque si Él hubiese querido aparecer inmediatamente en una milésima de segundo, pues Él hubiese podido hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que fue el hombre que pagó, y tenía que ser un hombre que pagara, pero ese hombre tenía que ser santo y puro, y por eso fue elegida la Virgen María, que, claro, cuando me refiero a la Virgen María, fue cuando fue elegida por Dios para que ella tuviera a Jesucristo el Señor, porque tenía que ser pura, no podía tener mancha, y por eso fue que María la Virgen se dio el privilegio de tener a Dios en su vientre, por ella ser una mujer pura. Jesucristo tenía toda la facultad de pagar por los pecados nuestros, porque Él nació por obra del Espíritu Santo. O sea, Él no tenía relaciones de carne, porque en la genética el padre es el que da el ADN. Gloria a su nombre. Y como no fue por relación de hombre humano, o sea, de carne, de relaciones sexuales, pues por eso Él podía hacerlo. Bien, Jesús viene y dura sus 30 años anónimo prácticamente, a pesar de una vez que apareció cuando tenía 12 años, y no recuerdo otras, pero vamos a hablar de este tema. Vamos a centralizarnos en este tema que estamos desarrollando, que quiero desarrollar, el origen de las iglesias, porque hay muchas confusiones y hay mucho engaño, déjenme decirle. Bien, viene Jesucristo y cumple con su ministerio. Aquí donde leí, dice la palabra de Dios que ya fue ascendido al cielo. Cuando Él se iba, ustedes saben que Él llamó a 12 apóstoles. Hubo uno que lo traicionó, Judas. Después de ahí, entonces, se eligen el otro y están los 12 apóstoles. Vienen ellos y le preguntan, ya a punto de Jesús de irse, ellos le vienen y le preguntan que si él iba a restaurar el reino de Israel. Él le dijo que eso no le interesaba a ellos, pero que le iba a dejar el poder del Espíritu Santo, o sea, que le iba a enviar, y le ordenó a ellos que se fueran allá a Jerusalén a esperarlo. Bien, pues se va Jesús y ellos esperan por el Espíritu Santo. Bien, esperaron la promesa, llegó la promesa, se fueron a trabajar.
se fueron a una región que le llaman Judea. Allá se fueron y quisieron como estarse medio tranquilo. Ahí comenzó la persecución. Y ustedes saben que el imperio romano era el acaba con todo. El imperio romano, cuando se habló del diablo en la tierra, el imperio romano era el vicepresidente del infierno en ese tiempo. Y no, bueno. Y comenzaron a perseguirlo los cristianos. Y se dispersaron por todo el imperio romano y los seguidores y sus seguidores, y se llamaban cristianos. Y iban por todas las partes y iban formando iglesias, iban levantando iglesias. La gente, los discípulos de aquel tiempo no son como nosotros, digo como yo, perdona, no quiero entrarme en su vida. Esa gente en verdad sabían lo que tenían por delante. Bueno, pues ellos iban creciendo y creciendo por todas las regiones, por todos los pueblos, los campos, los montes, la provincia, y todo el que tenía la barriga para adelante, pues eran evangelizados por ellos. Y ahí ellos dejaban un líder, que a ese líder era un obispo, un líder, dejaban ahí a cabeza, porque ellos no andaban a lo loco, hablando bla bla bla. No, ellos andaban haciendo un trabajo. Recuérdense que anduvieron con el mismo Dios en la tierra y vieron todo lo que tenían que ver, digo, lo que él quiso enseñarles, tengo que decirle. Y ahí dejaban el líder, el obispo, y seguía la persecución y los condenaban a ellos a muerte. Ahí seguía Esteban, pero la iglesia, o sea, ahí llega la muerte de Esteban, que lo mataron, los religiosos lo mataron, y seguían creciendo. Pero en el año 313, por ahí creo, que aparece un emperador llamado Constantino. Bueno, ahí las cosas se pusieron un poquito, bueno, hubo un cambio ahí. Constantino legaliza el cristianismo. Escuche bien, el emperador Constantino legaliza el cristianismo y lo convierte en la religión oficial. Escuche bien, ahí cuando lo convierte en la religión oficial, ahí se divide el reino. Ahí estaba Roma al norte y Constantinopla al sur. El de Roma, que se llamaba obispo, el que iba dejando los obispos, Constantino entonces lo convierte en papa. Y el papa era el que tenía todo el poder, porque ahí no había un emperador. Después, unos 7 siglos más tarde, aparecen los árabes. Y ahí salen con el Islam. Y ahí empiezan los problemas entre ellos, la lucha de poder. Constantinopla, Roma y los árabes. Por los siguientes siglos, yo creo que fue eso como en el siglo XI. Bueno, yo creo como en el 1054. Perdona que no tengo esos datos mucho, porque en verdad imagínense, recuerden que yo no soy un predicador de alto calibre, ni soy un predicador fino, ni nada de eso. Pero me gusta investigar, porque eso da lástima, como el mundo se está yendo a pedazos, la gente hablando mentira y mentira y mentira, y el diablo llevándose a la gente, mi hermano. Bien, pues entonces tengo que hablarle algo de este encuentro de Constantino cuando legaliza el matrimonio. Recuérdense que Constantino se bautizó ahí, que tenía un problema de lepra, y ahí se sanó de la lepra. Y bueno, y hubo una enllavadura en el obispo que se dejó allá en Roma, o sea, que se dividieron. Estaban juntas, pero entonces se dividió Roma al norte y Constantinopla al sur. Bien,
Bueno, pues el obispo se convierte en un papa. Entonces, le voy a dar algo aquí que, para que usted vea cómo son el asunto de qué fue lo que pasó luego. Recuérdense que las iglesias nacieron juntas, nacieron todas juntas, pero recuérdense que nosotros los hombres somos peligrosos y tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros los hombres estamos expuestos, somos vulnerables al pecado, a la corrupción, a la avaricia y a todo lo malo. Nosotros nada más somos buenos porque Dios tiene misericordia. Gloria a Dios. Entonces voy a leer algo muy importante de ese encuentro. Recuerden que el Constantino era un hombre grande, era un emperador. Entonces ahí viene y le legaliza el cristianismo. Entonces mira lo que dice aquí. Le voy a hablar de la donación de Constantino. Le voy a leer esta historia, este acontecimiento, porque es muy importante para que ustedes lo sepan. Está en la Enciclopedia Católica. Escuche bien, está en la Enciclopedia Católica. Nada más tiene que buscarla así como la donación de Constantino. Dice, donación de Constantino. Este nombre designa desde el final de la Edad Media un documento falsificado del emperador Constantino el Grande, mediante el cual se le confieren grandes privilegios y ricas posesiones al Papa y a la Iglesia romana. En el manuscrito más antiguo conocido en el siglo IX, Bibliothèque Nationale, Paris Man Latin, bueno, eso estaba en italiano, dice, en muchos otros manuscritos, el documento lleva el título Constitution Domini Constantino. Constantino lo dirige al Papa Silvestre y consiste de dos partes. En la primera, titulada Confesio, el emperador relata cómo Silvestre lo instruyó en la fe cristiana. Hace una completa profesión de fe y cuenta de su bautismo por ese papa en Roma. Y como de este modo se curó de lepra, en la segunda parte, la donación de Constantino dispone conferir a Silvestre, o sea, el papa de esa época, y a sus sucesores los siguientes privilegios y posesiones. El papa, como sucesor de San Pedro, tiene la primacía sobre los 4 patriarcas de Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. También sobre todos los obispos en el mundo. Escucha bien, dése cuenta ya por dónde vamos. Ya es un jefe grande. La Basílica de Letrán en Roma, construida por Constantino, excederá a todas las iglesias como su cabeza. Igualmente, las iglesias de San Pedro y San Pablo serán dotadas de ricas posesiones. Los principales eclesiásticos romanos, entre los cuales también se puede recibir a los senadores, obtendrán los mismos honores. Oiga, ¿cómo es que vamos ya? Oiga, ¿por dónde es que vamos? Se lo voy a repetir eso. Se puede recibir a los senadores, obtendrán los mismos honores y distinciones que los senadores, al igual que el emperador de la Iglesia romana tendrá como funcionario ayudantes de cámara y dormitorio, portero y guardias. Oiga bien, ya por dónde vamos. Ya esto aquí no sé, esto se está poniendo, mire, ya es un jefe.
Y mire, escuche bien ahora, escuche bien. El Papa disfruta de los mismos derechos honoríficos que el emperador. Escuche bien. Ya el hombre es más jefe que todo el mundo. Entre ellos, el de llevar una corona imperial, una capa y túnica de púrpura, y en general todas las insignias imperiales o señales de distinción. Escuche bien, ya, aquí mismo ya, imagínese usted, tiene que ser a Dios, pero imagínese usted, si Jesucristo, que era Jesucristo, fue a nacer en un corral de vaca, imagínese usted, ya un hombre con esto, en este estatus social, ¿usted cree que se va a salvar? Eso no eso es imposible. Adiós, pero escuche bien eso. Dice, una corona imperial, una capa y túnica de púrpura. En general, todas las insignias imperiales o señales de distinción. Pero como Silvestre se negó a poner en su cabeza una corona de oro, el emperador lo invistió con el gorro blanco alto, con la tiara. El documento continúa y le prestó al Papa el servicio de caballerizo, es decir, condujo el caballo sobre el que cabalgaba el Papa. Además, el emperador le obsequia al Papa y a sus sucesores el Palacio de Letrán y las provincias, distritos y pueblos de Italia y todas las regiones occidentales. Aquí sigue esto en italiano, sigue, déjeme ver por dónde que dice, el documento continúa diciendo que el emperador ha establecido para sí mismo en Oriente una nueva capital que lleva su nombre, o sea, Constantinopla, y allá él muda su gobierno porque es inoportuno que un emperador secular tenga poder donde Dios ha establecido la residencia de la cabeza de la religión cristiana. El documento concluye con maldiciones contra todos los que se atrevan a violar estas donaciones, oiga bien, y con la certidumbre que el emperador las ha firmado con su propia mano y las ha puesto en la tumba de San Pedro. Bueno, me voy a quedar hasta ahí porque no quiero ser más largo. Después le voy a traer otra parte. Le voy a dar un anticipo. Esos documentos después salieron que fueron hasta falsificados. Bien. Ya vemos por dónde vamos, ¿verdad que sí? Vemos que la iglesia nace allá después después que Jesús se levantó, después que Jesús se fue a los cielos. Bien. Se van todos humildemente. Van abriendo iglesia, van abriendo iglesia, van abriendo iglesia. Entonces ustedes vieron que ya cuando pasó el problema que se dividen los dos, que se dividen los dos reinos, el reino de Roma y el de Constantinopla, ya el obispo de Roma ya se convierte en papa, en una autoridad. Usted lo leyó, usted escuchó donde yo lo leí, que ya no era un hombre cualquiera, bueno, ya era más grande que el emperador. Bueno, pues ahí usted vio que el Papa Silvestre no quiso aceptar todos los privilegios que le dieron, pero ¿qué pasa? Que no todos los hombres eran igual, ya eso estaba establecido y ya todo eso estaban en su derecho, ya eso era un poder, un estado. Gloria a Dios. Entonces, en el año 1517, déjenme buscarlo bien, me perdonan, ustedes saben que yo no soy un hombre no soy un predicador de alto calibre, yo lo único que me gusta es enseñarle algo para que no sigamos engañados. Gloria a Dios. Bien. Entonces,
viene y ya cansado de tantas cosas, habían demasiado corrupciones en la iglesia, seguían todas juntas, la iglesia. Entonces viene y ahí aprueba lo que se llaman la venta de las indulgencias. Viene el hombre que se llama Martín Lutero, el que se levantó en protesta, ya cuando las indulgencias, eso lo que quiere decir es que el hombre puede hacer lo que le da la gana, en palabras simples y llanas, y que con una penitencia, con una misa, que usted pague su dinero, bueno, pues con eso ellos lo sacan del purgatorio. El purgatorio, eso es una mentira, ya usted sabe, pero una mentira terrible. En el purgatorio, la Biblia dice la palabra de Dios que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, 28 y 29, dice el Señor Jesús hablando que no os maravilléis con esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán para resurrección de condenación. Y también dice en Hebreos que está establecido de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Mire, yo le voy a ser honesto, ustedes saben cómo que yo hablo. Si usted quiere que discutamos esto, o sea, que pongamos esto en claro, usted me tira, usted busca la forma de que nos juntemos, porque esto es grave, mi hermano, esto es grave. Bien, pues entonces, recuerde que estamos hablando bajo el tema el origen de las iglesias. El origen de las iglesias. Estamos hablando. Todas las iglesias, como le digo, nacieron juntos. Entonces, después que el Papa, el obispo de Roma, se corrompe con la política, entonces viene y se levanta un hombre que ya no aguanta más. Lo que puede pasar donde quiera. Y viene Martín Lutero, y el 31 de octubre de 1517, Lutero viene y clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Ahí él estaba como diácono, como obispo, como fuera. Bueno, la cuestión era que él estaba ahí y la clava en el templo de Wittenberg, algo así. Con ese dinero de las ventas de las indulgencias, eso es una trampa terrible. Con ese dinero ellos invirtieron mucho de ese dinero, o sea, la construcción de la plaza de San Pedro, ya usted sabe, eso no tengo ni que decirle. De ahí fue que ellos sacaron mucho dinero para eso. Bien. Pero dice la Biblia dice la historia, que eso inició como un movimiento y después terminó con las ventas de las indulgencias. Y también entonces ahí hubo que revisar toda la teología de la iglesia, que se había corrompido totalmente. Entonces, le voy a leer una síntesis, o sea, le voy a hacer un breve resumen de esas 95 tesis que son demasiado, o sea, se lleva demasiado tiempo. Le voy a dar las 5 solas, llamadas, o sea, se llama así, las 5 solas de Martín Lutero. Las 5 solas, la primera es que solo la escritura, o sea, Martín Lutero decía que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Gloria a Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 6,
Y en Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, las escrituras son, la Biblia es la palabra de Dios, la única palabra. Entonces, en esa iglesia, ellos querían poner diferentes libros, catecismo y otros métodos escritos por ellos. O sea, se hacían diferentes concilios. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Y ahí se aprobaban diferentes cosas, pero ellos habían sacado a Dios. No, pues, bueno, yo mismo le voy a ser honesto. Mi madre es católica, que quede claro eso. Mi madre es católica. ¿Sabe? No crea, yo mi intención no estoy hablando, difamando de nadie, ni hablando mal de nadie. Estoy hablando cosas, realidades con responsabilidades, para que usted que lo está escuchando, usted tome una decisión si usted quiere, porque eso es opcional. Y quiero aclarar algo, esta estación de radio no tiene ningún compromiso con los conceptos que yo estoy emitiendo. Esto es solamente de mi parte y yo soy responsable. Eso sí le digo, que soy responsable a llevar a caminar hasta la última consecuencia, defendiendo lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. La otra tesis, la otra sola de Martín Lutero se llamaba Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. O sea, la Biblia habla muy claro que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Es Jesucristo el Señor, el que tuvo el amor, el coraje, la valentía, todo lo que usted le quiera llamar, de entregar su propia carne, su propio cuerpo, derramar la última gota de sangre por usted y por mí. Por eso es que Él es digno. Y dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso fue que Él vino a morir, para abolir el pacto donde las apariencias eran los que le daba el estatus al hombre. O sea, si yo me comportaba bien de la sociedad, si yo tenía un par de pesitos, le quitaba el hambre a cualquiera, o era una persona de buena reputación, bueno, pues ya yo era don fulano y don sutano. Pero eso no trabaja así hoy día. El pacto el viejo pacto se trataba de que a usted había que agarrarlo con la manos en la masa. Pero hoy no, hoy es Él el que lo mira por dentro. Jehová es el que pesa los corazones. Las intenciones suyas, las que usted tiene allá adentro, Dios lo está mirando. Y ese es el peligro de ahora, que hoy nosotros queremos jugar con el pacto de la gracia. Recuerden que los sacerdotes, cuando iban a hacer el pacto una vez al año por el sacrificio, tenían que purificarse, y poco les faltaba que se lavaran hasta con gasolina y con gasoil y todas esas cosas, que tenían que subir puro al altar. Y si cometían pecado, pues el Señor los mataba ahí mismo y tenían que jalarlo con una soga. Y hoy el pacto de la gracia aparenta que es un jueguito, pero ¿sabes qué? Cuando tú te crees que estás cogiendo a Dios de tonto, que tú te subes al altar, que tú eres una delincuenta o un delincuente, que nos ponemos a jugar en la calle y a hacer de toda la charlatanería que nosotros nos viene en gana, y después vamos a la iglesia como santitos. Mira, Dios no te mata en el altar, pero te muere, te pudres espiritualmente, porque no nos vamos a burlar de Dios. Dios no puede ser burlado, mis hermanos.
es Dios. A Dios hay que serle santo porque Él es santo. Con todos nuestros pecados, nuestros defectos y nuestras debilidades. Pero no podemos practicar el pecado. No podemos tener dos caras. No podemos vivir la doble moral de ir a una iglesia de que a buscar a Dios y de que a alabar a Dios. No, mire, Dios no vive en las iglesias. Dios nos hizo a nosotros y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo donde Él quiere vivir. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy entonces por la tercera. Solo la gracia. Dice la Biblia que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. Eso usted lo puede leer en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice la Biblia, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Y el 9 dice, y no por obra para que nadie se gloríe, por si acaso, que aquí es el corazón lo que Dios anda buscando. Si fuera así, imagínese usted, los anticristos que andan allá afuera, esos fueran los dioses del cielo. Entonces, si fuera por obra y por dinero, porque ellos tienen dinero para comprarnos los pelos de la cabeza todito nosotros, pero no se salvan, no se pueden salvar con el dinero. Gloria a su nombre. En la otra dice la número 4, dice, solo por fe. Dice, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Ahí donde leímos en Efesios capítulo 2, dice, ahí mismo leímos en el 8, dice que por gracia somos salvos. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 28, dice la Biblia, dice, pues, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gloria a Dios, por fe, hermano, por fe. Mire, usted puede dar hasta los ojos, los pelos de la cabeza, y usted puede dar de todo. Y si usted no tiene fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues lamentablemente usted no podrá ser salvo. Y dice la Biblia que solo la gloria es de Dios. O sea, ese era uno de los puntos que él defendía. Defendía que la Biblia es la única que tiene la autoridad, que solo Cristo es el mediador, que somos por gracia y no por obra, y que somos por fe y por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y dice que solamente se le puede dar la gloria a Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios capítulo 1 del 4 al 6. Le leo ahora mismo. Efesios capítulo 1 del 4 al 6. Dice la Biblia. Efesios 4 al 6 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto
en el amado. O sea que nosotros somos salvos para que le demos la gloria simplemente a Dios. Ellos querían enseñar cosas falsas, querían enseñar que la gente se le podía dar la gloria a fulano, querían decir que el obispo de Roma era infalible, que era el vicario de Cristo, que tenía autoridad, que tenía gloria, que tenía poder. Bueno, si vemos, poder tiene, claro, poder sí tiene. Porque si comenzamos por ahí, por el lado del poder, pues ya usted sabe, poder político y jurídico y oficial y como usted le quiera llamar, de eso le basta y le sobran a ellos. Porque, por ejemplo, nosotros mismos los dominicanos, si leemos la historia, en 1963, esa gente tuvieron mucho que ver con el golpe de estado a Juan Bosch. Eso no lo menciona mucho, eso nomás lo menciono yo. Recuérdense que todo el concepto emitido en esta programación, en esta intervención, es a cargo mío que va. Quiero que quede claro eso. A Juan Bosch le dieron el golpe de estado. ¿Usted sabe por qué? Porque Juan Bosch dijo antes de las elecciones que si él ganaba, le iba a quitar todos los privilegios que ellos tenían, que habían conseguido. Ustedes saben que ellos viven con su privilegio. Después que ellos consiguieron ese poder con el emperador, bueno, fue otro emperador, bueno, más fuerte, porque este es más fuerte. Entonces, si quiere detalles de eso, le voy a dar para que usted tenga una oreja. Había un sacerdote de España llamado Láutico García, que ese fue el que se encargó de hacer todo lo desastre para que le dieran el golpe de estado a Juan Bosch. Se fue a una emisora que había en San Francisco, en San Pedro de Macorís, y se fue a otra que yo creo que era la Radio Guarachita en la capital, Radio Ben allá en San Pedro de Macorís. Bueno, él desacreditaba a Juan Bosch y decía que Juan Bosch era un comunista y que no se podía aceptar otro régimen comunista. Ahí mismo entonces surgió lo que se llama en la República Dominicana el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, los verdugos, la oligarquía se juntó toda con la iglesia grande, se hizo cómplice con la política, con el coso, entonces vinieron ahí, ¡pam!, y le dieron el golpe de estado a Juan Bosch. Y eso ha tenido que ver mucho con la maldición que tiene la República Dominicana, que han surgido tantos gobiernos ladrones que tienen el pueblo sumergido en la pobreza. Cuando fueron a buscar a Juan Bosch, las palabras de Juan Bosch fueron: 7 meses en el poder y no se ha perdido ni un peso del Estado para uno de mis funcionarios. ¡Wow! Y si seguimos por ahí por la política, si usted busca, por ejemplo, en las últimas 2 décadas, ellos se han adjudicado más de 30,000 propiedades en España. ¿Sabe cómo lo hacen? Bueno, ellos van a un terreno baldío del Estado, ahí construyen una capilla, construyen cualquier cosa de esa y después se van y le sacan los papeles legales. Ese es el método. Por ejemplo, en el año 2015, en el Estado español, ellos recibieron más de 11,000 millones de euros. Más de 11,000 millones de euros. Oiga eso, ese dinero hasta la mitad es mucha. 11,000 millones de euros. Eso se está hablando de billete ahí. Y aquí ahora mismo en la pandemia, oiga bien, aquí ahora mismo en la pandemia, recibieron 1,400 millones de dólares. Ahora, recientemente, con el asunto de la pandemia. Y voy a terminar con esto. En mi país, en la República Dominicana, yo le quiero recomendar al excelentísimo señor presidente, mi respeto para usted, señor presidente. Nosotros oramos por usted y tenemos que respetarlo como el presidente, y más con la acción que usted está haciendo. Usted va a
a dejar un precedente con lo que usted está haciendo hasta ahora. Vuelvo y les repito, yo les recomiendo a usted que usted supervise el dinero que usted está donando, que usted está entregando a la religión, a las iglesias, porque hay mucho truco con ese dinero. Hay mucho truco con ese dinero. Si usted, dígale que exíjale, pues dígale que tengan caja chica y que le lleven factura, que le lleven en qué lo están invirtiendo. Porque en la misma iglesia evangélica hay muchos pillos que se visten de pastores y son más gatos que todo el mundo. Y eso es un juego lo que está pasando con eso, mis amados. Señor presidente, yo ojalá y que alguien se atreva a canalizar esto. Ya eso es demasiado, tanta injusticia y tantas cosas. No tiene que ver a quien sea quien sea. La iglesia, el gobierno, gloria a Dios que el gobierno le dé dinero a las iglesias, pero no para que un grupito se los robe. Eso tiene que dárselo a la iglesia, a los que son de Dios, a los que tienen el corazón de Dios, no a lo que la Biblia habla muy claro, que hay pastores y hay asalariados, hay hombres que aman a Dios, pero hay hombres que están ahí porque les gusta el dinero, porque son ávaros y ladrones. Pues yo quisiera que alguien me canalizara eso para que el señor presidente llegue a saber eso, y cualquier cosa nada más tienen que avisarme a mí, que yo me constituyo en parte civil y saco la cara por eso. Gloria a Dios. Bien, pues hasta aquí mi parte. Yo espero que usted no se ponga guapito. Lo que he hablado, vuelvo y repito, es algo con responsabilidad. Tengo todas las pruebas y estoy dispuesto a defenderlo. Usted nada más tiene que buscar las informaciones mías, comunicarse conmigo, y yo estoy presto para dar el frente a todo lo que he hablado. Les recuerdo que la emisora no tiene nada que ver con esto. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí mi parte. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, Padre. Toca los corazones, Dios mío, que ellos puedan entender que nosotros no andamos detrás de dinero, Señor, que nosotros andamos porque tú has puesto tu amor en nuestros corazones para que las almas salgan de ese lodo, de esa miseria, de esa vida paupérrima que le ha metido este diablo con esas mentiras. Padre, reprendemos, atamos y ligamos todo espíritu de religión y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y todo para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí mi parte. Soy su hermano José Reinaldo Bueno. Este video va a estar colgado en YouTube y también en el perfil de Facebook Millones para Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde y